Hola, ahora vamos a hablar sobre movimiento rectilíneo uniforme, es decir, vamos a trabajar en una dimensión considerando la velocidad constante. Para eso, primero debemos definir la posición, es decir, necesito utilizar un sistema de referencia apropiado y dentro de este sistema de referencia ubico la posición de este auto. Además, necesitaré saber la velocidad. Sabemos que la velocidad es una cantidad vectorial, es decir, importa la dirección. Esta velocidad puede ser positiva o negativa de acuerdo al sistema de referencia. Otra definición importante sería la rapidez. ¿Qué es la rapidez? La rapidez es el módulo de la velocidad. En otras palabras, no estamos considerando el signo. No consideramos si es positivo o negativo. Únicamente es el número correspondiente a la velocidad. Ahora veamos esta fórmula. Es la fórmula que siempre hemos utilizado para calcular la velocidad. Velocidad es igual a posición partido en tiempo. Pero esta fórmula tiene un pequeño problema. No siempre funciona. Hay casos donde esta fórmula deja de funcionar. ¿En qué tipo de casos? Cuando el origen de coordenadas no coincide con el inicio del movimiento. Pero veamos un ejemplo. Tenemos este auto. En este auto utilizamos este sistema de referencia y estoy ubicando la posición de este auto en el punto inicial. En el punto inicial nos encontramos acá, en el origen de coordenadas, es decir, para un tiempo t igual a 0, el auto se encuentra en el origen de coordenadas. Luego, para un segundo, el auto se encuentra en 2 metros. Para 3 segundos, el auto se encuentra en 6 metros. Yo podría encontrar todos los puntos, es decir, 2 segundos, 0.5 segundos, y si me tomara ese trabajo encontraría una línea recta. Ahora, estamos interesados en saber la velocidad. Utilizo la fórmula anterior, es decir, la posición partida en el tiempo. Veamos. 2 metros dividido en un segundo serían 2 metros por segundo. 6 metros dividido en 3 segundos, 2 metros por segundo. Es decir, la velocidad es constante. Estamos bien. Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Habrá otra forma de encontrar la velocidad? La otra forma es encontrando la pendiente. Es decir, tomando la variación en el eje X, en otras palabras, el desplazamiento, y dividiéndolo entre la variación en el tiempo. Este valor se conoce como velocidad media, y en este caso se encuentra a través de la pendiente. Veamos un ejemplo. La posición inicial, ¿cuál sería? Serían 2 metros. La posición final, 6 metros, dividido entre el tiempo final, que son 3, y el tiempo inicial, que es 1. Hago la operación y encontré 2 metros por segundo. Genial. Encuentro el mismo valor. Tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Si quisiera graficar la velocidad, grafico la velocidad con respecto al tiempo y no importa en qué segundo estoy, la velocidad siempre va a ser 2. Entonces hasta acá todo bien. La fórmula funciona, la definición de la pendiente también funciona. Tomemos otro ejemplo, pero en este caso la posición inicial ahora es 4. Es decir, para un tiempo t igual a 0, el auto se encuentra en 4 metros de acuerdo a su sistema de referencia. Para un segundo, la posición es 6. Para 3 segundos, la posición es 10. Puedo ubicar todos los puntos y voy a encontrar una línea recta. Ahora, necesito encontrar la velocidad. Entonces encuentro la velocidad utilizando la fórmula anterior, 6 dividido en 1, 6 metros por segundo, 10 dividido en 3, 10
dividido en 3 metros por segundo. La velocidad deja de ser constante. Pero por definición estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme. Algo tiene que estar mal con estas fórmulas. ¿Qué pasaría si utilizo la definición anterior, la de la pendiente? Entonces veamos. Variación en posición, variación en tiempo. Posición inicial 6, posición final 10, tiempo inicial 1, tiempo final 3. Hago la operación 2 metros por segundo. ¿Qué pasa si utilizo otro intervalo? Por ejemplo, de 0 hasta 3. De 0 hasta 3, posición inicial 4, posición final 10. Realizo la operación y encuentro que esto es 2 metros por segundo. Velocidad constante. Entonces, la definición de la pendiente funciona a diferencia de la fórmula, que como les dije, solamente funciona cuando el movimiento parte en el origen de coordenadas. Entonces quiero graficar la velocidad, serían 2 metros siempre. 2 metros por segundo siempre. La velocidad no va a cambiar. ¿Qué pasa si ahora quiero encontrar la aceleración? Tendré que encontrar la pendiente de esta gráfica. Podemos ver que esta es una gráfica horizontal, entonces la pendiente es igual a 0. Variación en la velocidad partiendo del tiempo, o la pendiente del gráfico anterior, sabemos que es 0, entonces la aceleración es 0. Justamente corresponde con el movimiento rectilíneo uniforme, donde sabemos que la aceleración es igual a 0. Ahora, recopilemos esa información. Tengo un gráfico posición, quiero encontrar un gráfico de velocidad, ¿qué encuentro? Pendiente. Un gráfico de aceleración a partir de la velocidad, pendiente también. Pero habrá una forma de retroceder, de aceleración ir hacia la velocidad. Por supuesto que sí, hallando el área bajo la curva. Veamos ejemplos de esto. Tengo un gráfico de velocidad. Voy a encontrar el área bajo la curva, que es justamente esta área amarilla. La altura será v. La base, t. El área sería v por t. Es decir, la posición es velocidad por tiempo. Justamente la fórmula que habíamos mencionado antes. Si quisiera graficar esto, podemos observar que es representado por esta figura. Como pueden ver, la fórmula que les había dicho que funcionaba justamente cuando estamos en el origen de coordenadas. Pero, si partimos en otro punto, por ejemplo en un punto x sub 0, a esta fórmula tendría que agregarle un x sub 0. ¿Okay? Es por eso que la fórmula que hemos utilizado siempre no funciona. La definición de la pendiente sí, porque yo estoy hallando cuánto varía la posición y cuánto varía el tiempo de acuerdo a lo que estoy analizando. Bien, ahora veamos algunos ejemplos prácticos de esto. Tengo esta figura, posición versus tiempo, y voy a encontrar la velocidad. Entonces, encuentro la velocidad desde 0 hasta 1 segundo, ¿ok? Desde 0 hasta 1, la posición inicial 0, la posición final 3, hago el cálculo, 3 metros por segundo. Utilizo otro intervalo, de 0 hasta 2, de 0 hasta 2, tiempo inicial, tiempo final, posición inicial, posición final, hago el cálculo, 3 metros por segundo. Entonces, como pueden ver, de 0 hasta 2, independiente de qué intervalo tome, siempre voy a obtener 3 metros por segundo. Pero ¿qué pasa cuando hago el cálculo de 0 hasta 3, por ejemplo? De 0 hasta 3, encuentro que esto es 1 metro por segundo. ¿Okay? En el tiempo 3 segundos, la posición es 3, y reemplazo y encuentro 1 metro por segundo. ¿Qué está pasando acá? No coincide con el valor anterior. No coincide porque la gráfica desde 0 hasta 3 deja de ser una línea recta. Solo es una línea recta de 0 hasta 2.
Después tendría que analizar de 2 hasta 4, de 4 hasta 6, de 6 hasta 8. ¿Por qué tengo que hacer este análisis? Porque las fórmulas de la velocidad media solamente funcionan o nos dan valores reales cuando la línea es una línea recta. Si fuera una curva, yo tendría que utilizar otra definición que se llama derivada, que son definiciones un poco más complicadas. Veamos, de 0 hasta 4. De 0 hasta 4, hago nuevamente el cálculo. Posición inicial 6, posición final 0, tiempo inicial 2, tiempo final 4, reemplazo y me daría menos 3. Entonces, como pueden ver, la pendiente acá es negativa. Se ve una disminución en la posición, entonces la velocidad tiene que ser negativa. Lo mismo acá, ustedes pueden hacer el cálculo nuevamente, utilizan el intervalo de 4 a 6 y van a encontrar que eso es 3, de 6 a 8, menos 3. Entonces voy a graficar eso, grafico eso y encuentro esta gráfica de velocidad versus tiempo. De 0 hasta 2, 3 metros por segundo, de 2 a 4, menos 3, de 4 a 6 y así. Encontré una gráfica de velocidad a partir de la información de una gráfica posición versus tiempo. Pero podría hacerlo al revés también. Tengo un gráfico de velocidad versus tiempo y necesito encontrar posiciones. Por ejemplo, necesito encontrar la posición en 5 segundos. Voy a encontrar el área bajo la curva. Posición en 5 segundos sería 10 metros. ¿Cómo lo calculé? La base sería 5, la altura 2, 10, estamos hablando de posición, 10 metros. Luego, quisiera encontrar la posición en 10 segundos. En 10 segundos, como pueden ver, el área no aumentó, sigue siendo la misma área. Por lo tanto, la posición sigue siendo 10 metros. Pero ¿qué pasa si sigo avanzando? Supongamos hasta 20. En 20, la posición es 0. ¿Por qué? Recuerden que para encontrar posición necesito encontrar el área desde el punto buscado hasta el origen de coordenadas. Entonces acá esta área es 10. Acá la posición o el área es menos 10. Veamos, 5 y menos 2, menos 10, sumo todo, me daría 0 metros. Pero ¿qué pasa si analizo hasta 25? Hasta 25 veamos, esto es 10, esta área sería menos 20. Recuerden que estoy considerando el signo de las áreas justamente porque estamos hablando del eje negativo. Entonces 10 y menos 20, sumo todo eso, me daría menos 10 metros. Es decir, para un tiempo de 25 segundos estoy en una posición de menos 10. Sigo calculando. Para 40 segundos, la posición ¿cuánto sería? Sumo todas las áreas, esto es 10, 10 y menos 20, por eso la posición en 40 segundos va a ser 0 metros. Muy bien. Ahora, estos valores es considerando que la posición inicial es 0. Usted podría tener problemas donde la posición no es igual a 0. Podría ser 5, 10, de acuerdo a lo que pide sus problemas. Todos estos valores es considerando que la posición inicial es igual a 0. ¿Ok? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias.